Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Muy bien. Yo creo que todos sabemos y tenemos claro, particularmente los más jóvenes, los adolescentes, de que hoy en día es muy fácil, no es para nada complicado, no es para nada difícil poder obtener información de las personas de quien nosotros creemos, porque tenemos la facilidad del Internet, ¿no? Y de las redes sociales. Ahí podemos ver, muchos se ponen a buscar ahí información sobre artistas, sobre noticias, sobre política y bueno, ahí podemos encontrar todo lo que nosotros querramos. Hoy en día hay algunas plataformas como LinkedIn, por ejemplo, en la que usted puede subir su información personal y puede subir su información profesional también. Y usted sube ahí todo y luego ¿qué sucede? Su vida se convierte en un libro abierto donde quien quiere, como quiere y cuando quiera puede buscar información sobre usted. Por supuesto, cuando esta plataforma u otras como esta se diseñan, no están hechas con una mala intención, al menos en teoría, ¿verdad? El problema es de que siempre hay por ahí personas inescrupulosas que se aprovechan, que muchas veces también algunos suben de manera indiscriminada cualquier tipo de información. Yo sé que aquí nadie lo hace, por eso lo digo, pero el hecho es de que estas personas inescrupulosas están ahí atrás de esa información que usted ha subido. Así que lo que ellos saben es lo que usted dijo de usted, ¿verdad? Lo que usted quiso decir de usted o lo que otras personas quizás posiblemente pusieron allí de usted. Esto a veces es peligroso. Voy a contarle una historia posiblemente usted lo ha escuchado por ahí, posiblemente no lo sabía, pero mientras guardaba prisión por haber intentado dar un golpe de Estado, Adolf Hitler escribió su libro que se titula Mi lucha, Mein Kampf, por su nombre en alemán. Y en este libro Hitler describe su vida de soldado durante la Primera Guerra Mundial. Y él se describe como un soldado valiente, aguerrido, comprometido, patriota, que estuvo dispuesto a dar su vida por su nación, por Alemania. Pero los registros de la historia dicen que sí, efectivamente, pues él fue un soldado. Pero también dice de que Hitler, cuando fue soldado, él era un mensajero y que además de eso pertenecía a un regimiento que estaba en reserva. Eso quiere decir que Hitler, aunque estuvo en esa guerra y aunque posiblemente su trabajo era peligroso, él estaba muy lejos de haber estado en el frente donde los soldados estaban en las trincheras, padecían y morían todos los días. Además de eso, Hitler decía que lo que él había aprendido sobre el sindicalismo y el marxismo lo había aprendido mientras él trabajaba como un obrero oprimido en la construcción. Y una vez más los registros dicen de que Hitler pues era un hombre holgazán. Él sobrevivía vendiendo cuadritos, ¿verdad? Que él se ponía a pintar sobre edificios y sobre eso él vivía. Pero entonces él era muy listo porque él contaba cosas de su vida, hacía un perfil de su vida verosímil para muchos y porque conocía la necesidad del pueblo alemán. Entonces, pues convenció a toda esta multitud de alemanes de que él era el único redentor que podía llevar de vuelta a la gloria a su natal Alemania. Moraleja. Hay que tener cuidado sobre lo que se dice de las personas porque puede generar un tremendo impacto en otros. ¿Cuál fue el resultado de estas historias de Hitler? Bueno, la Segunda Guerra Mundial, una de las peores, alrededor de 80 millones de muertos y por supuesto sí mucha literatura en la cual podemos leer sobre su liderazgo, pero la verdad es de que no deja mucho para que nosotros podamos aplicar en nuestra vida.
Con esto en mente yo quisiera preguntarle a usted lo siguiente. Si alguien viene y se acerca a usted y le ofrece narrar su vida, escribir un libro sobre su vida, a ver, en 15 segundos pensemos, ¿cómo nos gustaría que esta persona narrara nuestra vida en un libro, en unas hojas de papel? ¿Qué eventos importantes nos gustaría que se plasmaran ahí? Piense en su vida desde que era niño, adolescente, joven, adulto y ahora los que somos adultos contemporáneos. Y una pregunta más. Si escribieran nuestra biografía, ¿cuántas páginas debería tener en nuestra historia? Juan Carlos, ¿cuántas páginas debería tener tu historia? ¿O podría tener? Varias, quizás 10, 50, 100. Pero si ahora le dijeran a usted, ok, voy a escribir su historia, pero únicamente vamos a hacerlo en 5 oraciones, con no más de 94 palabras. Bueno, algo así es lo que vamos a ver en esta mañana. Y voy a pedirles, por favor, que leamos, que me acompañen en la lectura del capítulo 2 de Lucas, versos 36 al 38. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. La semana pasada estuvimos reflexionando sobre la experiencia maravillosa que debe haber sido para Simeón, ¿se recuerdan? El haber sostenido en sus brazos al pequeño niño Jesús. Seguramente esa era la mayor expectativa que este Simeón tenía, al extremo que cuando él cumple con esa expectativa, le dice a Dios, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz. ¡Wow! Es decir, entonces, ¿qué más le importaba a Simeón? Cualquier cosa que pudiera venir en la vida no tenía la importancia de ese evento maravilloso en el cual él pudo participar, de tomar en sus brazos al niño Jesús. Y hoy vamos a enfocarnos entonces en otra persona que, al igual que Simeón, tuvieron la oportunidad de ver de cerca al niño Jesús. Por supuesto, yo sé que usted estará pensando de que muchas otras personas tuvieron la oportunidad de estar cerca del niño Jesús, sus padres incluso. La diferencia entre estas otras muchas personas y Simeón y este personaje es que ellos entendieron el significado espiritual de lo que significaba, de lo que era la llegada y la presentada de ese pequeño niño, la llegada del Mesías al mundo. Vamos a explorar la historia de una mujer que, aunque es una historia que solamente ocupa unos cuantos versículos en la Biblia, nos enseña grandes cosas. Vamos a hablar sobre Ana, la profetisa. Una historia sencilla, contenida en apenas 5 oraciones y 94, 95, 96, menos de 100 palabras dependiendo la versión en el que la leamos. Pero una historia llena de lecciones, de devoción, de esperanza, de testimonio y sobre todo una lección, una historia llena de agradecimiento. Y vamos a enfocarnos, por favor, en 3 detalles que caracterizan a este personaje de Ana. Primero, dice la Escritura que Ana era una profetisa. Ahora, la palabra profeta viene del término griego profites, que significa portavoz. Por lo tanto, el profeta era
alguien que hablaba en representación de Dios, alguien que hablaba por Dios, alguien que era un portavoz de Dios. Por lo tanto, una profetisa era una portavoz de Dios. Y el profeta o la profetisa fieles de aquel momento era aquel que, independientemente si la gente lo escuchaba o no, iba a decir todo lo que Dios le había mandado que dijese. Así que digo esto porque la mejor manera de entender el término profetisa para Ana no es pensar en que ella era una mujer que recibía revelaciones especiales sobre acontecimientos grandiosos que vendrían en el futuro, sino que era una mujer que hablaba de Dios, que proclamaba la palabra de Dios, que era portavoz de Dios. Pues no es la única mujer que se menciona en la Biblia como profetisa. Por ejemplo, veamos en el Antiguo Testamento se mencionan a 3 de ellas. Está María, la hermana de Moisés, en Éxodo 15:20. Débora, que también fue una gobernante en Israel, en Jueces 4:4. Y Hulda, segunda de Crónicas 34:22. Y la misión de estas mujeres profetisas era comunicar la palabra de Dios, no como lo hacían los sacerdotes estudiosos que se pasaban días enteros y noches estudiando para poder compartir, sino que lo hacían por inspiración. El segundo detalle importante que quiero mencionar de Ana es que era una viuda de 84 años. En esta época, el matrimonio era una institución profundamente influida por las normas culturales, sociales y religiosas propias allá del judaísmo del primer siglo. La madurez física de las mujeres particularmente se equiparaba a menudo con la madurez social. Eso quiere decir de que cuando una mujer o una niña para nosotros llegaba a los 12, 13 años, ya se consideraba apta para asumir algunas responsabilidades propias de la adultez, como por ejemplo contraer matrimonio o incluso la maternidad. Entonces, considerando este contexto, cuando Ana se casa apenas era Anita, ¿verdad? Una jovencita, alguien que apenas estaba despertando a la vida. La edad para casarse era considerablemente más temprana que lo que es en los estándares modernos. Principalmente se daba esto porque la esperanza de vida en aquel tiempo, particularmente en las mujeres, era mucho menor, alrededor de los 30, 40 años. Y este factor aceleraba entonces el ciclo vital de las personas, especialmente, como dije, de las mujeres, haciendo que el matrimonio y la procreación fueran un elemento crucial, un elemento clave para la supervivencia de la familia y para el sostenimiento económico también. Aquella entonces era una sociedad donde la breve infancia saltaba de la niñez a la adultez. No había etapas intermedias como esa complicada adolescencia. No es cierto, mis hermanos. Los que hemos tenido hijos adolescentes sabemos que ellos son ¿cómo diríamos? Una dulce prueba a nuestra paciencia. Son una bendición. El relato acá infiere de que la vida de Ana no fue para nada fácil, porque 7 años después de que Ana contrajera matrimonio, pues su marido se muere, su marido fallece. Eso quiere decir que si Ana se había casado, digamos, 13, 14 años, a los 20 o 21 años, ella se había convertido entonces ya en una viuda. Su vida sentimental quedó allá en aquella tumba donde ella enterró a su marido, donde estaba el hombre a quien ella había amado durante su juventud. Y la viudez entonces, cuando alcanzaba a las mujeres en una edad muy temprana, solía ponerlas en una situación bastante vulnerable. Muchas viudas, si no tenían hijos o no tenían una familia que se ocupara de ellos, entonces pues quedaban desamparadas y quedaban a merced
de la misericordia, de la bondad de los demás, y en algunos casos que era bastante extraño, quedaban sometidas a las disposiciones de la ley. Recordarán ustedes en Deuteronomio 10, 18 y 24, donde ordena al pueblo de que debe tener cuidado de los huérfanos, los extranjeros y también de las viudas. Eso era en la teoría, pero en la práctica, la verdad, ese sustento no estaba asegurado. Lucas no menciona nada sobre la situación económica de Ana, pero sí nos menciona un detalle interesante y en el que quisiera hacer un corolario. Y es que nos dice que Ana era hija de Fanuel. Y aquí hay un detalle importante. ¿Quién era este Fanuel? Bueno, Fanuel no era nada más y nada menos que el papá de Ana. Ahora, sí, en serio, es que si Lucas dice muy poco de Ana, de Fanuel su papá dice mucho menos, excepto, y aquí está el detalle importante, de que Fanuel era de la tribu de Aser. Y este detalle es importante porque Aser era una de las 12 tribus de Israel, y aunque el Evangelio no profundiza en cómo esta herencia específica impactó la vida de Ana, el hecho que se mencione en el texto bíblico indica que su linaje tenía un significado especial. Algunas posibles ventajas que pudieron devenir de ser de la tribu de Fanuel era que en la Biblia vemos que esta tribu tenía una herencia bendecida y próspera. Recordemos que esta tribu fue bendecida por palabras de Jacob y de Moisés en su debido momento. En Génesis 49, 20, Jacob, al bendecir a sus hijos, dijo acerca de Aser: en cuanto a Aser, su alimento será sustancioso y él dará manjares de rey. Esto indica entonces que la tribu de Aser estaba asociada con la abundancia, la fertilidad y la generosidad también. Por su parte, Moisés en Deuteronomio 33, verso 24, a Aser dijo: bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie. Algunos comentaristas indican que al hacer esta referencia de mojar el pie en aceite, podría incluir la riqueza agrícola de aquella tribu, particularmente en temas de la siembra, cosecha y producción de olivos, que era un recurso muy valioso en la economía, en la cultura de Israel. Y entonces, aunque Aser era una tribu que no fue muy prominente, tenía un lugar dentro del pacto de Dios muy especial, dentro del pacto de Dios que él había hecho con Israel. Y el hecho de que Ana sea mencionada como parte de esta tribu, entonces subraya de que su vida y ministerio seguramente estaban de alguna manera ligadas a este pacto de Dios. Y aquí es donde está lo importante para nosotros, mis hermanos, porque el hecho de mencionar que Ana provenía de una de las tribus más pequeñas, una de las tribus menos prominentes, eso refuerza la idea, refuerza el hecho de que aún los más desfavorecidos, aún los menos destacados en esta vida, estamos contemplados dentro del plan de redención de Dios. Y aunque su linaje pudo haberle otorgado algún sentido de dignidad, lo que realmente caracterizó al personaje de Ana es la devoción hacia Dios que ella tuvo en el templo. La falta de esposo pudo haber que respaldara a Ana de manera social o de manera económica, pudo haber dejado a Ana sin muchas expectativas para su futuro. Pero sabe que Ana, en lugar de buscar la seguridad de un segundo matrimonio o el respaldo familiar, Ana encontró en la relación
con Dios, en esa relación estrecha con Dios, el propósito más elevado para su vida, que dio sentido a su existencia. El verso 37 del texto que leímos dice: después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Yo creo que su decisión de permanecer en el templo día y noche, sirviendo con ayunos y oraciones, lo que hace es que refleja un nivel extraordinario de entrega, no solo personal, sino también espiritual de Ana. Y este compromiso no solamente fue la respuesta a la soledad o a las penas que ella pudo haber pasado. Fue la manifestación de su fe y esperanza en la redención de Israel. Es muy poco probable que Ana viviera dentro del templo, porque era algo que solamente estaba permitido para los sacerdotes. Pero que Lucas dijera no se apartaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones, sugiere entonces que Ana pasaba una extraordinaria cantidad de tiempo buscando la presencia de Dios y dedicando su vida a Él. Fíjense, mis hermanos, que leyendo este texto, la verdad no pude evitar hacer un contraste entre la vida de Ana y la nuestra. Y perdóneme, pero tampoco pude encontrar una manera muy diplomática de decir que hay muchos cristianos que nos sentimos cómodos con venir una vez a la semana al culto. Y hay otros que venimos un domingo sí y 2 no. Ana, por el contrario, frecuentaba el templo, dice, día y noche. Y entonces lo que esto me permite ver a mí es la seriedad y el tiempo que Ana utilizaba para su cuidado espiritual, para crecer espiritualmente. Recordarán, entre los muchos milagros que el Señor Jesucristo hizo cuando estuvo en su ministerio aquí en esta tierra, está el de aquel joven lunático que tenía un demonio. Y en el momento, unos momentos después de la transfiguración, este padre lleva a su hijo y lo lleva con el Señor Jesús y le dice: Señor, mi hijo sufre mucho. Estoy parafraseando, tiene un demonio que lo hace caer algunas veces en el agua, otras veces en el fuego. Y yo lo traje a tus discípulos y no pudieron echarlo. Y el Señor Jesucristo, después de una seria reprimenda, toma al muchacho, reprende al demonio y el demonio sale y el joven queda sano. Y entonces los discípulos, me imagino yo que posiblemente con algún poco de vergüenza, toman a Jesús, dice, lo llevan aparte y le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos echar ese demonio? ¿Y recuerdan ustedes qué le dijo el Señor Jesús? Ese género solo sale con ayuno y oración. Y lo que a mí me impresiona es ver aquí cómo 30 años antes aproximadamente que el Señor Jesús dijera esto, ya Ana servía con estos 2 hábitos en el templo al Señor. Ahora, entonces, ¿será que las oraciones y el ayuno son importantes en la vida del cristiano para servir al Señor? Bueno, parece que así es como lo está entendiendo Lucas. Y lo que sí es un hecho, mis hermanos, es que estos 2 hábitos
tiene la tendencia a mejorar nuestra vida espiritual, a hacer que se desarrolle y a tener una mejor relación y una mejor comunión con el Señor. Entonces decíamos de que Simeón, en el versículo 28, al ver a José y a María, tomó al niño en sus brazos y bendijo al Señor. Luego Ana, que prácticamente vivía allí en el templo, dice Lucas 2:38, que se presentó en ese mismo momento. Y mientras sostenía al niño en sus brazos, no sabemos, Simeón, no sabemos si Ana lo cargó o no lo cargó, pero lo que sí sabemos es que seguramente estuvo muy cerca. ¿Y qué hizo Ana? Daba gracias a Dios. Y aquí está el tercer punto en el que yo quiero hacer un hincapié. Es la reacción inmediata de Ana. Al encontrarse con Jesús, la reacción de Ana fue dar gracias a Dios. Y su gratitud no simplemente fue un reflejo emocional o sentimental, sino una respuesta al reconocimiento de la obra divina que estaba viendo allí manifestada en ese pequeño bebé. Y es que Ana no solamente estaba viendo un bebé, Ana estaba viendo al Redentor. Ana estaba viendo el cumplimiento de las profecías que habían servido de esperanza a muchas generaciones de israelitas. Por definición secular, leo lo que debe entenderse por gratitud. Dice, es un sentimiento profundo que surge cuando reconocemos y valoramos las cosas buenas que nos suceden. Es un acto consciente que nos invita a enfocarnos en los aspectos positivos de nuestra existencia. Desde las grandes cosas hasta los pequeños detalles que a menudo damos por sentado. Este reconocimiento no solo implica una reflexión interna, sino también una expresión externa. Entonces, ¿cómo debiese funcionar este concepto en la vida del cristiano? Dicho en pocas palabras, debe ser un acto de reconocimiento profundo hacia Dios por todo lo bueno que hemos recibido de Él. Ahora, no estoy diciendo que únicamente tenemos que valorar esas bendiciones, esas cosas buenas, esas cosas maravillosas que sentimos que vienen a nuestra vida, sino que debemos agradecer a Dios en todo momento. También allí cuando hay dificultades, también en esos momentos de enfermedad, también en esos momentos de prueba y de tribulación. Primera Tesalonicenses 5:18 nos dice, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Entonces la gratitud es en esencia una respuesta natural de un corazón agradecido que reconoce la gracia, la misericordia y el amor inagotable de Dios, porque nos da todo lo que nosotros tenemos, nos da todas esas cosas buenas, pero no me refiero solo a las cosas personales, sino también considerar que nos dio ese regalo maravilloso de ser salvos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La práctica de gratitud, mis hermanos, nos lleva entonces a una relación profunda con Dios y nos invita a recordar que todo lo que tenemos viene de Dios. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestros hijos, todo aquello en lo cual nosotros podemos sentir gozo, viene únicamente de la mano poderosa, de la mano generosa de Dios. Y este sentimiento, este reconocimiento, lo que debe de activar en nosotros es precisamente ese sentido de gratitud, un sentido de humildad y buscar una relación más cercana con Dios. Quiero mencionar otro dato importante y estaba pensando en esto precisamente hoy allá atrás en el Salón 10, porque
La gratitud no solamente es una cuestión de lo que yo pienso, de lo que yo siento, sino es una cuestión de cómo yo lo voy a manifestar delante, no solamente de Dios, sino también de los demás. Es una manifestación que se hace a través de actos de adoración, de obediencia y de servicio a Dios. De veras, me hizo pensar en esto una de las palabras de Pablo cuando decía de que de veras es un tremendo gozo poder ver gente nueva que está subiendo acá, que está aceptando un servicio para Dios. ¿Y por qué lo hace? Porque definitivamente tiene que haber un sentimiento de gratitud en su corazón. ¿Y debemos ser agradecidos entonces también cuando la situación está complicada o está difícil? Por supuesto que sí, porque en esos precisos momentos de dificultad es cuando la gratitud se manifiesta como un acto de fe que nos hace ver un poco más allá de las circunstancias cercanas a nosotros y nos permite confiar en que todo lo que está sucediendo es la voluntad de Dios para bien nuestro. Recuerden ustedes lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Ahora bien, si la gratitud entonces es la expresión de las personas por haber recibido algo, ¿no le parece a usted que en nuestra relación con Dios esa gratitud, ese elemento debiera ser una constante permanente en nuestras vidas? Yo creo que sí. Porque digo, ¿qué tenemos? Piense, ¿qué tenemos? ¿Qué tiene usted? ¿Qué tengo yo que no provenga de Dios? Yo creo que absolutamente nada. Y tristemente para algunos la gratitud solo se puede medir de manera directamente proporcional a lo que estamos recibiendo. Es decir, si yo recibo mucho, entonces voy a agradecer mucho, pero si recibo poquito, bueno, voy a agradecer poquito. Y las personas que piensan así olvidan precisamente que son esas cosas que a veces damos por sentado, que pasan desapercibidas, que son las que no tienen un costo en dinero, las que son más valiosas. Hubo algo hoy en la mañana, no voy a decir quién lo dijo para que no se crea mucho, pero le preguntaron por qué estaba contento. Y él dice, bueno, porque amanecí. ¿Verdad? Y ¿sabe qué? Me di cuenta que cuando amanecí estaba en una cama. Y tengo 2 pies para poder venir a la iglesia y subir aquí y al orar. También los jóvenes nos enseñan. ¿Sí? Y impactan también nuestro corazón. Así que doy gracias a Dios por ese pensamiento, por esa sencillez a veces con las que las cosas se dicen, pero que expresan un valor a lo que Dios hace por nosotros. Voy a contarle algo personal. Muchas veces nos sentamos con Isabel y nos ponemos a platicar y a revisar y a recordar a veces los momentos difíciles que nos han tocado pasar en la vida, pero también vemos todas las bendiciones que el Señor nos ha dado y esos momentos de alegría y felicidad. Y la conclusión siempre es la misma. Posiblemente no tenemos todo lo que hemos deseado, porque a veces también deseamos cosas que no tenemos que desear, pero no cabe la menor duda de que tenemos todo lo que necesitamos, aun cuando ni siquiera sabemos que lo necesitamos. Así es Dios, mis hermanos, siempre un paso delante de nosotros.
Lo que me gustaría dejar en su mente y en su corazón en esta mañana, mis hermanos, es que dada la magnitud de todo lo que hemos recibido de Dios, yo creo que nuestro sentimiento de gratitud siempre va a quedar en deuda, siempre va a estar en números rojos, siempre va a hacer falta. No olvide esto, por favor, todo momento es oportuno para estar agradecidos con Dios. La gratitud es una de las cosas que nunca sobran, al contrario, siempre hace falta. ¿Y sabe por qué? Porque Dios siempre ha estado dispuesto a atender nuestras necesidades, a proveernos, aunque muchas veces el ser humano no tiene la disposición para agradecer por lo que ha recibido. Regresando a la historia de Ana, a la vista humana, la vida le había jugado a Ana una mala pasada, pero no era así como Dios lo veía. ¿Cuántos cristianos permitimos que los problemas a veces nos desanimen? Y a veces peor, permitimos que nos alejen de la presencia de Dios. Y peor aún, a veces nos enojamos con Él. ¿Sabe que por experiencia propia sé decirle que Dios nos permite padecer allí específicamente en donde Él quiere suplirnos para mostrarnos su gracia y su favor? Y esto me recuerda a otro milagro del Señor Jesús. ¿Recuerdan aquel ciego de nacimiento? A quien Jesús hace que recupere la vista. Generalmente solemos pensar que el hecho de que Jesús le haya dado la vista fue lo mejor que le pudo haber pasado a este ciego. Y muy pocas veces pensamos que lo mejor que le pasó a este ciego fue precisamente la ceguera. Porque si no hubiera estado ciego, posiblemente no hubiera experimentado en primera mano la gracia y la misericordia de Dios para su vida, que fue precisamente lo que debe haberle cambiado. Entonces, el contexto social, económico y político también de la época hacían de Ana una candidata perfecta para vivir en desgracia. Pero no fueron las circunstancias las que definieron la historia de Ana, la realidad de Ana. Fueron las acciones de Ana las que definieron la historia que ella nos presenta ahora. Ana vivía una vida centrada en la búsqueda de Dios. Su templo no solamente era aquel edificio, no solamente era algo físico, sino más bien una presencia de Dios en su vida. Era un estilo de vida que ella llevaba constantemente, un estilo de vida en que el centro estaba ocupado única y exclusivamente por Dios. Su vida de ayunos y oraciones día y noche nos revela una disciplina espiritual admirable. Y su devoción no dependía precisamente de las circunstancias externas, sino de ese profundo amor que ella sentía por Dios y que estaba seguro que Dios tenía también hacia ella. Sus ayunos no eran un sacrificio vacío, sino una expresión de entrega total a Dios. Y sus oraciones, bueno, esas oraciones constantes eran lo que aseguraba que Ana pudiera mantener el contacto con su Creador, día y noche. La vida de Ana, narrada en solo 5 oraciones y menos de 100 palabras, es un modelo de fe perseverante, es un modelo de devoción sincera, pero también es un modelo de extraordinario agradecimiento y esperanza inquebrantable. La historia de Ana nos recuerda
que Dios no olvida a quienes confían en Él y que el propósito divino de Dios se va a cumplir en la vida de cada uno de ustedes en el momento perfecto. Ana experimentó el cumplimiento de su esperanza cuando vio al niño Jesús. Y entonces dice la parte final, que daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. La historia de Ana finaliza mostrando que su agradecimiento no se quedó en un simple momento de emoción, sino que se transformó en un testimonio, en una acción. Hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Y esto, mis hermanos, pues vemos acá que Ana no se guardó para ella esa revelación que tuvo, sino la compartió con todos los demás. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Si ella pudo, ¿por qué nosotros no? Lo que nos dice es de que Dios nos compartió su amor y nos dio su salvación a través de la sangre preciosa de Jesucristo, para que nosotros podamos en un día futuro gozar de la presencia de Dios allá en el cielo. Pero no solo para nosotros, ¿sabe? No es solo para usted. Si Dios le dio a usted ese favor, usted también tiene la responsabilidad de compartirlo y hablar de eso a los demás. ¿Cómo estamos en esa tarea? Quiero pedirle que por favor se ponga en pie y que tomemos unos momentos para pensar qué estamos haciendo con ese regalo especial que Dios nos dio. ¿Qué estamos haciendo con ese mensaje, con esas noticias de buenas nuevas que Dios nos dio? Cierre sus ojos, por favor, y piense un momento en su vida y piensa también en la vida de Ana y cómo esta mujer anciana, viuda de 84 años, nos deja esta enseñanza tremenda. Piense que la vida de Ana es un recordatorio que no son nuestras circunstancias las que nos dan un propósito en la vida, sino la forma como nosotros enfrentamos esas circunstancias, si lo hacemos o no de la mano de Dios. En un mundo donde muchas veces medimos el valor de lo que poseemos o logramos para decir quiénes somos, Ana nos enseña que el verdadero significado de la vida radica en la relación que podemos tener con Dios y en nuestra capacidad de servirle de manera fiel y perseverante también. ¿Recuerda la pregunta que hacía al inicio? ¿Qué testimonio estamos construyendo? ¿Qué enseñanza estamos dejando a los que vienen detrás de nosotros? Como Ana podemos ser un instrumento para inspirar a otros en la devoción, en el amor y en la gratitud hacia Dios. Oremos. Bendito Dios que estás en los cielos. Quiero darte gracias esta mañana por cada uno de mis hermanos. Y quiero darte gracias también, Señor, por lo que hoy nos enseñas. Yo te quiero pedir, Padre Santo, que tú pongas en mis hermanos un corazón perceptivo, un corazón dispuesto, un corazón agradecido, pero con un agradecimiento que no solamente sea interno, sino también que se exteriorice en el testimonio que vamos a reflejar, en nuestra calidad
de hijos redimidos por la sangre de tu Hijo amado. Estamos, Señor de los cielos, en una época en la que pues todo es alegría, todo es celebración, todo es regocijo. Y el mundo lo toma así y lo aprovecha, pero muchas veces olvida, o la mayor parte de veces olvida, de que esa celebración por la llegada de tu Hijo a este mundo debe ser un motivo también de agradecimiento, porque unos años más tarde sería quien iba a pagar nuestras culpas en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos estar en una relación directa contigo, Señor. Gracias por todo eso. Gracias por ese regalo maravilloso. Te pido que te quedes en el corazón de cada uno de mis hermanos, en su mente y en su testimonio. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!